Más una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este sector de la palabra de Dios, escudriñando las escrituras día a día que vamos explorando. Muy bien, vamos rápidamente a la palabra de Dios en este momento. Bien, hermanos, les invito a leer la palabra de Dios en este momento. Vamos a leernos en las escrituras. Está registrado en Primera Reyes capítulo 12 versículo 1. Vamos a leernos, ahí están las escrituras, allí nos presenta, a ver. Especialmente veremos en las palabras del Señor. A ver, vamos a verlo. Primeramente vamos a leernos. Aquí está la palabra del Señor. 1, así también 26. 2 vamos a leernos. Tanto 1 y 26. Bien, aquí la palabra de Dios dice así. Primeramente, aquí especialmente aparece dos personajes de cómo llega, diremos así, las cosas. Bien, dice así, 12:1 así. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, dice. Bien. Ahí hemos dado lectura, una lectura. También vamos a leernos, está registrado otro, dice también así. En 26, Primera Reyes 1:26, a 12:26, dice así. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Muy bien. Gracias, estimados, por leer. Esta es la palabra de Dios para esta mañana. Antes de ir con esto, les quiero presentar qué es lo que vamos a hablar. En los días de Jeroboam, ya hay algunas cosas que llegaron a ser como una palabra se maneja, fraude. O también se maneja falso, también se maneja otra palabra, falsificada, cosas, digamos, también dicen otro, ¿no? Adulterada, así, ¿no? Bien, hermanos, hermanas, hablaremos acerca de eso, ¿no? Hay algunas cosas que llegó a ser falso, ya, engaño, podemos decirlo. Muy bien. Aquí solamente yo les voy a presentarles solamente 5 puntos. Pero antes, hermanos, hermanas, vamos a recordar alguna historia. Para muchos de aquellos que diremos estamos leyendo ya a la entrada, puede ser, diremos, casi captando. Pero para otros que nos escuchan, aquellos que van aprendiendo las palabras de Dios todas las mañanas, un estudio de la palabra de Dios, aquellas vidas que así también tenemos en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vidas que se han convertido en estos tiempos, algunos que no saben de la Biblia totalmente. Hay algunos puntos, pero no, ¿qué quiere decir la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? Están, diremos, ahí, ¿no? Quizá perdidos en la palabra de Dios. Pues vamos a recordar la historia principal para que alguien agarre el sentido de la palabra. Entonces, hermanos y hermanas, quizá tú nunca pisaste, es como decir, nunca entraste
a la formación bíblica, puede ser también a escuela bíblica, a instituto bíblico, a seminario bíblico, también a una universidad teológica, pues usted puede recibir estas enseñanzas, estos estudios de la palabra de Dios a estas mañanas. Usted ya está dándose cuenta que todas las mañanas vamos explorando libro por libro, y eso es muy importante, hermanos míos, que está amaneciendo no es, diremos, una mañana nomás. Todas las mañanas, todos los días, así como ustedes escuchan todas las noches, todas las tardes. O sea que, ¿por qué digo eso? Porque en su país no es a la misma hora que donde aquí estamos hablándoles la palabra de Dios. Ahora, en la palabra de Dios vamos a recordar, antes de verlo, esos 5 puntos. Quiero, hermana, antes recordar, mira que dice la historia: después de haber salido del Egipto, vagaron Israel en el desierto. Con Josué y Caleb entraron a tierra prometida, allá distribuyeron tierras, y después de eso comenzó el primer rey. Antes de comenzar el primer rey, gobernaban jueces, pero después de jueces, primer rey Saúl dice. Rey Saúl reinó 40 años. Después murió. El siguiente que sigue, Rey David. Rey David llegó a reinar 40 años. Después de eso, el que sigue, su hijo, Salomón. Salomón llegó a reinar 40 años también. Entre los 3 periodos llegaron ellos, esos 3 reyes, mantener Israel unido. Los 12 tribus, unidos nomás. Ahí estaban unidos los 12 tribus en la nación Israel, con 3 reyes. Cuando Salomón murió, empezó a subir otro, su hijo, el que sigue, Roboam. Estimados, la historia cuenta así: porque aquí, en este momento que hemos dado lectura, aparecen ya 2 reyes en una nación, 2 reyes. Eso aparece. Ahora usted puede decir, ¿por qué dos reyes en una nación? Es como decir, en Argentina 2 presidentes, en Honduras 2 presidentes, en Estados Unidos 2 presidentes, Perú 2 presidentes, Bolivia 2 presidentes, Brasil 2 presidentes. Puedes decir, ¿cómo ya es eso? Nunca había sucedido así, pero 2 presidentes. Más o menos un ejemplo que les pongo así. Entonces en Israel ya tenían 2 reyes. A ver, ahora quieres saber por qué llegó, diremos ya, después de Salomón, 2 reyes. Pues simple es, mira. Salomón había reinado, él era más bien muy famoso, pacífico. Eso sí, ha tenido fallas, delante de Dios también se apartó, pero a pesar de eso, en su reinado era bien, en cuanto a las responsabilidades de su rey. Pero en cuanto a relación con Dios, llegó a apartarse. Ahora, a pesar de que él mantuvo así, todos los reyes de alrededores pagaban tributos, pagaban impuestos, mantenía él así. Cuando murió Salomón, Roboam tenía que, diremos, ya reinar. Todo Israel tenía que mantener también así, unido. Pero usted puede decir, ¿por qué él no mantuvo unido? ¿Sabes? Por división, vamos a decirlo, surge por un consejo nomás. Mira, por un consejo y por una palabra, podemos decirlo, por un discurso, por una, también podemos decirlo,
pensamiento también podemos decirlo. A ver, también otros términos vamos a decirlo. Primeramente vamos a decir esto, mira. ¿Sabes? Cuando él llegó, diremos, a rey Roboam, el pueblo pidió esto. Algunas cosas que puede llegar, diremos, como su padre había manejado así. Pero él fue a pedir consejo donde los ancianos, a ver, oriéntenme, cómo yo puedo, diremos, manejar este pueblo. Ya no fue como su padre. Su padre, Salomón, por lo menos consultaba a Dios, mira, tan grande nación, ¿cómo voy a manejar yo? Dame sabiduría, Señor, así. A Dios acudió, pero este hombre, su hijo, ya no acudió a Dios, directamente a los ancianos, y ancianos aconsejaron así. Sabes, joven, haya dicho, tú ya eres hombre, tú ya tu papá así manejaba el reino, tú tienes que también así seguir, tienes que, quizá hayan dicho, vas a seguir así son las cosas. Ya está bien, hasta ahí estaba bien, hermanos y hermanas. Pero una de las cosas que cometió Roboam es por no llegar a consultar primero a Dios, como Salomón no hizo. Él directamente fue donde ancianos, y ancianos orientaron así. Estaba bien eso, consejo de ancianos, que maneje así como Salomón, todas estas cosas, así vas a manejar ese consejo. Y cuando él, diremos, empezó a retractarse, es como decir, ya ignorar el consejo de los ancianos, se fue donde los jóvenes. Y los jóvenes siempre también tenemos otras Cuando un joven, también no todos los jóvenes también. Hay jóvenes que tienen buenos pensamientos, buenos propósitos, planes así. Aquel joven, aquella señorita que va a estar, digamos, así con Dios, bien cerca de Dios, también va a tener buenos planes, buenas iniciativas. Pero aquí también hay pues jóvenes que no toman en cuenta a Dios en su vida. Y Roboam fue donde esos jóvenes, y los jóvenes ¿qué consejo dieron? Ya un consejo más malo, vamos a decir, malo, no como los ancianos, ni mucho menos como Dios puede, diremos, orientar, puede aconsejar. ¿Sabes? Después, al volver del consejo de los había pedido, donde los jóvenes, volvió a decir al pueblo una cosa así, mira. Mi padre les dio un trabajo, aunque pesado, es como decir, mi padre manejó con látigo, así. Pero yo les voy a manejar con escorpiones. O sea que les voy a dar más fuerte. Voy a ser muy rígido, es como decir, voy a ser no como mi padre. ¿Sabes, hermana? ¿Qué diferencia, hermana, entre látigo, entre escorpión? Estimados hermanos, está hablando esto de disciplina. No, hermanos, no va, digamos, a disciplinar, es decir, hermanos y hermanas, un ejemplo pequeñito voy a estarlo. Bien, un ejemplo les voy a poner así, mira. ¿Cuántos de los padres han sonado con cinturón a sus hijos? ¿Ya? El cinturón hasta puede sacar marcas, ¿no?, al niño. Hay ciertos que hicieron así, padres, ¿no? Golpearon al cinturón sacándose a sus hijos. Ese ejemplo les voy a tomar para que usted entienda esta partecita. Muchos padres así daron huascas con cinturón, otros también con chicote de Kimsacharani, dice, con eso, ¿no? Así de con eso también. Pero hay otros que también han golpeado
usted ya no hace caso, diciendo, no, ya no hace caso, no. Hay padres que, digamos, exageraron. Usted ya no hace caso ni a Charán, ni no hace caso, diremos, al cinturón. Usted ya no necesita, diremos, un fuerte, ya, es como decir. Hay algunos padres que guasquearon, no solamente pues, con esos chicotes, sino que con un palo grueso. Hay algunas veces que también he visto ya a los hijos correr con piedras detrás de las piedras, arrojándoles. Hay otros que he visto con estaca corriendo al hijo. Es que dice que mucho sonar con chicotes, con esos cinturones, dice que volvió, dice, terco, más peor, dice. Entonces ya no merece, diremos, ya no quiere recibir esos chicotes de cinturones, chicotes de charanis, nada. Quiere más fuerte, parece así, ¿no? Pero padre, así algunos padres aplican y muy mal. Y alguna vez también he visto así. En un sindicato así dijeron, un señor llegó, diremos, cometer un error, pero toda la comunidad llegó a reunirse y entonces la comunidad en general había obligado así. Esto es la vida real, ¿no? Vamos a castigar a un señor, dicen. Toda la comunidad tráiganse sus chicotes. Y ese ya no era Quimsa Charani, ya era pues, hermano, de hecho de cuero de vaca. Y otros que hicieron bien triste, hermanos y hermanas, se fabricaron de goma de llanta, o sea que de llanta sacaron, digamos, esa goma, cortaron y ahí en la punta clavaron con clavos de esos clavos que, diremos, usted trabaja en la carpintería, clavos de pulgadas, de unos buen tamaño, ¿no? Eso empezaron a clavarle en la punta de la goma y como chicotes se fabricaron. Ese día a ese señor empezaron ya, como podemos dar, digamos, castigo, es como decir, chicotear, ¿no? Chicotear. Otros chicotearon con palos gruesos, otros con esos chicotes de vaca de cuero, otros chicotearon, diremos, con un montón amarro de, dice, atapillo, dice, con eso también. Algunos que conocen le van a entender esos, ¿no? Y otros también sonaron con esa goma de clavos, cómo sangraba, cómo fue, digamos, masacrado, diremos. En esos tiempos yo haya tenido, hermanos y hermanas, mis, 12 añitos, por ahí. Entonces, hermanos y hermanas, yo vi eso. ¿Sabes, estimada hermanos? Más o menos ahí va, diremos, en cuanto literalmente se hizo. Pero, hermanos y hermanas, usted puede verlo en cuanto la diferencia entre Quimsa Charani y recibir eso. Un mayor recibió eso, un chicotazo siempre de la vaca, digamos, del cuero de vaca está hecho, un chicote tremendo, hermano, que ciertamente se suena pues, al cuerpo terrible. Y así también ustedes, otros que he mencionado, palos, especialmente yo le puedo tomar ese chicote hecho de goma con clavos, diremos, clavados hasta sacar sangre, hasta agujerear cuerpo, como también Jesús también recibió, dice, ¿no ve? Ciertos chicotes que tenían, diremos, hermanos y hermanas, que arrancaba al piel, o sea que sacar al piel, diremos, del cuerpo, arrancaba. O sea que el escorpión era así, un chicote que arrancaba el cuerpo, el piel. Pero más el Quimsa Charani no va a arrancar eso. Puede, diremos, marcar, diremos, quizás rojo, verde, así nomás. Ahora, más o menos ahí toma Roboán diciendo: yo ya no voy a manejar como mi padre manejaba con látigo, sino yo voy a manejar al pueblo con escorpiones. Es como decir, hasta sacar
pieles, así. Y usted va a ver eso en la historia donde menciona eso. En cuanto Roboam, y hermanos míos, otro momento también, otra mañana también voy a estar hablando de esto, cómo diremos, él aplica eso, ¿no? Cómo dijo eso al pueblo. Y estimados hermanos, de esa manera el pueblo se enoja. ¿Quién no va a estar contento, hermano, hermana? En lugar que Roboam manejaría, diremos, como su padre, todo tranquilo, pacíficamente. Y a la vez, el pueblo puede estar muy contento si el Roboam puede decir: pueblo mío, hoy vamos a volver a Dios y con Dios vamos a trabajar, con Dios vamos a humillarnos. Y así también yo voy a hacer algo liviano nomás, así también, como mi padre les ha reinó, así vamos a seguir en obediencia a Dios. Quizá mi padre llegó a equivocarse, a inclinarse a la idolatría, pero mi persona no va a ser así. Yo voy a seguir los caminos de Dios y voy a basarme en la voluntad de Dios. Así. ¡Oh, bien, Roboam, Roboam! Te apoyamos todos, hubieran dicho. Pero lo contrario fue el discurso. Él dice: yo voy a manejar con mano dura, es como decir. Ese escorpión, diremos, hermano, no solamente, hermano, era pues, hermano, de una manera literal, sino que es como decir, en tu nación, el gobierno puede ser: a partir de este momento yo soy presidente de esta nación, todos tienen que pagar triple impuesto. Ustedes, hermanos, pueden enojarse. Y no solamente va a ser triple impuesto, sino que hasta les voy a tolerar eso. Vamos a seguir hasta medio año nomás. De medio año va a ser cuádruple el impuesto de todas las empresas, todos los que tienen negocios van a pagar así. Les agrade o no les agrade, así puede decir. Hermanos, ¿qué puede pasar en la nación? Puede entrar en los paros, pueden entrar, hermanos, bloqueos de carreteras, pueden levantarse la gente, puede estar molesto. ¿Cómo vamos a pagar cuádruple de impuesto? ¿De dónde vamos a sacar? Más o menos ahí va, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos míos, y el pueblo se enojó contra Roboam. Entonces dijeron: entonces nosotros nos apartaremos. Los descontentos dijeron: aquí traemos otro varón, otro rey. Vamos a entonces ponernos en este lado ya. El segundo siempre también surge, no falta eso. Jeroboam ya aparece, otro hombre, diremos, otros los descontentos, y empiezan, diremos, ya traer ya. Nosotros nos dividimos, no estamos de acuerdo con propuestas de esos tan tristes discursos de Roboam. Nosotros vamos a ir ya con Jeroboam ya. Aquí que el reino de Israel se divida en dos. Por eso viene la división, hermano. Ya hay, diremos, Roboam y, hermanos míos, ahí Jeroboam. Dos reyes. Los que están los descontentos con Jeroboam, los que siguen con el hijo de Salomón, con Roboam. Jeroboam y Roboam. Entonces, hermanos míos, Jeroboam ya se va a otro lado, Roboam también se queda. Bien, así la historia empieza, hermanos míos, ya a dividirse el pueblo Israel en dos reinos: reino Israel, reino Judá. Así, reino Judá, reino Israel, reino Judá, reino Israel. Dos reinos ya. Triste, hermanos, hermanas, ¿no? Triste, dividido en dos. Muy bien. Ahora sí, hermanos míos, la palabra de Dios cuenta ya un poco, aunque Roboam casi no vamos a hablar en esta mañana, especialmente Jeroboam. En los días de Jeroboam llegó, hermanos míos, así las cosas. Continuó.
la palabra de Dios registra, primer punto, vamos a verlo, hermanos, hermanas. Jeroboam, si a los que descontentos ya no, pues hermanas, ya no siguieron hasta Roboam. Jeroboam ya estaba en otro lugar. Mira, vamos a encontrar en 12, en la palabra de Dios dice, 26, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Sabes? Estamos leyendo 12:26. Entonces ya hemos comprendido, ahora ya sabemos. ¿Sabes en cuál lado está Jeroboam? En el lado de Israel. ¿Ya? Dice ahí Efraín, dice. Efraín quedaba, diremos, al lado de... Allí, diremos, está en Siquén. Ahora, hermanos míos, la palabra de Dios aquí se fue a otro lugar. Y ahí dice, una palabra menciona. Jeroboam, en su corazón dice, ahora se volverá el reino a la casa de David, así diciendo. Pero ¿qué pasó, hermanos míos? El primer punto, aparece ese Jeroboam, vuelve a hacer aparecer en las escrituras. Vamos a ver, el primer punto, esto. Eso es una mentira, hermanos y hermanas. Es una gran mentira donde dice, ahora el pueblo va a volverse y dice, en cuanto ahora va a volverse a la casa de David, es decir. Ese ejemplito antes de entrar a este primer punto, es como decir, hermanos, hermanas, hoy vamos a volver a nuestros orígenes principales, a nuestros ancestros que lucharon antes de nosotros, que ellos, diríamos, eran firmes, así, así, así. Mentira, hermanos, hermanas. En este tiempo, hermanos, no vamos a poder volver fácilmente a esos tiempos. Va a costar volver. Es difícil volver. Las cosas que ya pasaron. Aquí, hermanos, hermanas, la palabra de Dios, 28 es el primero que comienza la escritura, así. Jeroboam llega a, diremos, colocar otro Dios. Primera comienza con Dios, un Dios falsificado, un Dios de engaño ya coloca. A ver, vamos a verlo. Léalo tú mismo en 12, ahí en la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 28, léalo. Vayamos, ahí está la palabra del Señor. En las palabras del Señor encontraremos 12, 28, dice así. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Una vez más vamos a leernos. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 28 estamos leyendo. Este es el primer punto donde coloca a Dios así, mira. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué triste, hermanos, ¿no? Jeroboam estaba en el lado de Israel. Como les dije, Judá e Israel, dos reinos están divididos. Ahora en Israel, ¿no ve? Allí estaba reinando en la escritura dice así. Ya que allí dice que Roboam era rey de Judá, pero Jeroboam era de Israel.
Y Jeroboam llegó a hacer, dice, 2 becerros de oro. Usted recordaremos, mira, en este escudriñando, en los días de Moisés, pueblo que se salió de Egipto, en la pie de monte Sinaí, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijo Dios en respecto a eso a Israel? A Moisés. ¿Sabes? Por esa desobediencia, por esa ofensa a Dios, Dios quería borrar a Israel. Más bien, Moisés ha dicho, Señor, ¿qué va a decir otros pueblos? ¿Qué va a decir Egipto? Que tú sacaste con tu mano fuerte y en el desierto hiciste desaparecer totalmente. Destruiste. Ten misericordia. Llegó a interceder. O sea que se llama eso pecado de idolatría. Aquí era un engaño de Jeroboam. Más bien llegó a hacer 2 becerros de oro. Esa es idolatría. Ahí dice, aquí tus dioses. Así presentó a Israel. Con eso, ¿qué está haciendo? Pueblo de Dios, hermanos, hermanas. Al pueblo está apartando a un camino de engaño. Con un Dios falso. Con un Dios que es, hermanos, hermanos, cananeo. Dios Baal, Astarot. Dioses que no eran de Israel, eso. Esos dioses son de Baales. Esos dioses que diremos son de piedra, de cosa material, hecho así como la palabra de Dios menciona, de bronce, de oro, de madera, de esas cosas, de estuco, que no son, hermanos y hermanas, dioses esos. Esos no son Dios, no son dioses que no hablan, no opinan, no crean, no caminan, no piensan, no hacen nada. Pues aquí, hermano, eso llegó a construir, eso se llama un Dios falso. O sea que, podemos decirlo, Jeroboam presenta al pueblo un Dios falso. Para comenzar nomás, hermanos, hermanas. Si llegó, diremos, comenzar con un Dios falso, cuánto más están perdidos totalmente. Ahí, hermanos y hermanas, aquí llega, diremos, Israel a la total decadencia espiritual. Un Dios falso. Ahí está la palabra de Dios. Y una cosa más, mira, dice aquí. Ese Dios, dice que ese Dios te ha sacado del Egipto, es como decir. En la misma palabra dice, ¿no? Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahí está, así está diciendo. Ahora, hermanos y hermanas, esta historia se repite nuevamente. Como llegaría a volver en los días donde Aarón y los que estaban bajo del pie de monte Sinaí llegaron a construir igual. Quizá más peor, podemos decirlo más peor que eso. Aquí dice 2 becerros, aumentado uno más, 2 becerros de oro. Qué triste, hermanos, ¿no? En el monte Sinaí un becerro nomás era, un becerro de oro. Ahí han construido, diremos, han fabricado, ellos se hicieron de todos los aretes, brazaletes, como dice, también de joyas de oro, todo fundieron y después hicieron becerro de oro en bajo monte Sinaí. Y aquí mira que en ese tiempo ya había abundante oro, hermanos míos. Entonces hicieron 2 becerros de oro. ¿Eso cómo se llama? Dice en esta mañana, en este día que estamos explorando la palabra. Dios dice que es para Israel. 2 becerros de Dios, no del Dios todopoderoso de arriba. No, ya no. Qué triste, hermanos, ¿no? Qué triste. Bien, de los cuales va a tener consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia, hermano.
Usted más adelante va a saber cómo este Israel fue llevado a dónde. Cómo vinieron otra nación para llevar a asirios. Y nunca más, hermanos, retornaron de la cautividad. Fueron, diremos, llevados Israel a otro lugar cautivo. Y eso la historia termina, hermano, así. Ellos, diremos, fueron llevados cautivos. Usted eso entiende, ¿no ve? Cautivo. O sea que como llevar preso ya a otra nación y nunca más retornar. Eso es el fin del pecado. Por eso queremos decirle, las palabras de Dios nos enseñan. Hay algunos que puedan ser, digamos, el mensaje espiritual, algo vamos a verlo. Esto nos enseña algo, ¿no? Bien, seguiremos, hermanos. A ver, vamos adelante. ¿Qué más aparece? Estaba diciendo, ahí 5 puntos veremos. Aparece después de eso 31, léalo ahí. ¿Qué más? Si Dios nomás es falsificado, si Dios nomás es falso, 2 becerros de oro, falso, totalmente falso, ¿cuánto más otras cosas van a ser falso? A ver, en la escritura en 31 nos leeremos, así dice. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Número 2 encontramos. ¿Qué es lo que aparece? Sacerdotes falsos. Sacerdotes falsos. Es como decir, hermano, líderes falsos colocar. Líderes espirituales falsos. Triste, hermano, ¿no? Allí ese Jeroboam colocó ni siquiera de tribu de Leví, nomás tenían que ser sacerdotes, no otros tribus. Pues ese Jeroboam hizo colocar como sacerdotes de otros. Totalmente falso. Líderes espirituales falsos. Qué triste, hermanos, qué triste. ¿Qué más la palabra de Dios nos habla? A ver, este segundo punto donde vemos, hermanos, líderes, o sea, sacerdotes falsos. O sea, líderes espirituales son ellos. Falsos. Ya entiendes, ¿no? Esa partecita. Vamos, ¿qué más? La escritura sigue registrando. Vayamos a 32. Este es número 3. 32. Registra así, dice, mira. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que le habían hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Qué aparece, hermanos y hermanas? Aparece, hermanos míos, este punto muy triste. Sacrificio falso. Sacrificio falso. Ese 32 aparece. Sacrificio falso. Mientras Jeroboam y los sacerdotes estaban diciendo: estamos ofreciendo este sacrificio al Dios verdadero. Así pensaban, así, ¿no? Ellos, según ellos. Estamos sacrificando a Dios verdadero. Mientras eran esos sacrificios falsos. Triste, hermanos. No era, hermanos, un sacrificio verdadero. Un sacrificio verdadero no se dirige a unos dioses falsos, con sacerdotes falsos. Ahora, ¿qué más hay? En 32 más está. Otra palabra más, hermanos y hermanas, aparece en ese mismo 32, dice, ya.
ahí también aparece otra palabra, fiesta, dice, fiesta, en 32, donde fiesta solemne, dice. Y hermanos y hermanas, dentro de esta fiesta y sacrificio aparece adoración. También esta, podemos decirlo, número 4 podemos decirlo. Ahí aparece adoración falsa. Falsa adoración. Una tarde alguien había escrito, ¿no? Según nosotros términos que manejamos en radios, locuciones, así, por carpeta nombramos, pero eso no significa que diremos, es una manera donde presentamos que estamos tergiversando, sino que la respuesta correcta teológicamente, bíblicamente, adoración, otro quiere decir. Y ciertamente tiene términos. Ya. Llegar, diremos, delante de Dios, humillarse. Y hermanos míos, la adoración ya estaba tergiversado. Y a estos puntos tenemos que, hermanos, mucho darnos cuenta. En el mensaje espiritual vamos a estar hablando, hermanos. Es muy triste, hermanos. Muy triste. Y la palabra de Dios tiene que examinarnos, hermanos que escuchan. Mucho cuidado con la adoración que tenemos en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, especialmente. Dios pide de corazón, de alma, del alma y el corazón. Dios es el que nos explora, de arriba, de arriba, de arriba. Ahora, ahí diremos, adoración falsa aquí, adoración falsa. ¿Qué más, hermanos y hermanas? Vamos a terminar rápidamente también. 33 vamos a leernos, a ver qué más aparece ahí. 33. Dice así. Este es el quinto punto donde presenta. Sacrificio pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Qué triste. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ustedes han escuchado en este momento, de estos 5 puntos, ¿cuál de ellos estaba bien? Es como decir, Jeroboam, en todo lo que es relación con Dios, se sacó, diremos, cada uno de ellos, diremos, aplazado, diremos, mal. O sea que en Dios aplazó, o sea que mal. A elegir, diremos, sacerdotes, igual también, 100% aplazado. En sacrificio igual, en adoración igual, también en la fiesta también igual. Ninguna de las cosas era verdad. Si Dios era falso, si los líderes eran falsos, así también la Escritura menciona sacrificio falso, adoración falso, fiestas falsos. Es como decir, hermana, totalmente, diremos, totalmente fracaso de los fracasos. Bien, hasta ahí hemos visto la historia, hermanos míos. Hasta ahí nomás, yo les voy a verlo. En el reino de Israel, así estaban marchando las cosas en el reino Israel. En reino Judá, ¿sabes, hermanos y hermanas? En reino Judá se queda Roboam, hijo de Salomón. Pero en reino Israel, la mayor parte de los tribus en Israel. O sea que vamos a verlo. En Jerusalén había otro lugar de sacrificio donde hacía Roboam. Ahí también practicaba David. Ahí practicaba Salomón los sacrificios, la adoración en Jerusalén.
Pero aquí el otro Jeroboam, ¿a dónde había llevado? A otra parte se va. Así como la palabra de Dios menciona. La escritura hizo ese becerro de oro a otro lugar. Menciona esa partecita donde dice Efraín. ¿Sabes, hermanos? Ahora hasta ahí nomás voy a hablarles cómo era, diremos, Jeroboam estaba desviando totalmente al pueblo. Una de las cosas que tienes que darte cuenta que ese Israel que estaba, diremos, reinado por Jeroboam, después de eso van a pasar muchos reyes, pero después Israel nunca más volvió, fue llevado cautivo a otra nación. Judá fue llevado a Babilonia, pero por lo menos volvió por tres etapas fueron llevados, por 3 etapas también volvieron. Pero Israel nunca más volvió. Triste, hermanos, ¿no? Triste. Un pecado, hermano, como esta, diremos, de hacer 2 becerros de oro, puede cobrar caro el pecado. Así como alguien decía, así como pecas, así también vas a pagar. Una vez más repito, 3 veces eso. Así como pecas, así vas a pagar. Yo en el año 2015 llegué a visitar Buenos Aires, Argentina. Y en uno de los grandes letreros he dado lectura al ir a la provincia de San Martín. Y ahí leí, tenemos en un letrero, dice: el pecado, el mal cobra. ¿Ya? El pecado, el mal cobra. Va a cobrarte. Carísimo te va a cobrar. Triste, ¿no? En un letrero así leí. ¿Ya? El mal cobra. Carísimo. Y aquí, hermanos y hermanas, por hacer 2 becerros de oro, por hacer todo eso, debemos falsificar muchas cosas, ignorar a Dios tremendamente, cobra carísimo. En esta mañana eso estamos entendiendo, eso, ¿no? Eso estamos recibiendo la palabra de Dios, cobra carísimo. Así que, hermana, hermana, es muy bueno escudriñar la palabra del Señor. Ahora vamos a la mensaje espiritual. ¿Sabes, hermanos, hermanas? La Escritura advierte para estos tiempos finales. Muchos van a decir, dice, Señor. Yo no digo, la palabra de Dios dice, hermanos, hermanas, está registrado. Ojo, mucho ojo, no me digan que yo estoy diciendo por mi boca. En los últimos tiempos, en la palabra de Dios, allá en Evangelios habla así: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hacemos milagros, en tu nombre hacemos sanidades, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos estas cosas. Mas el Señor va a decir, dice: no os conozco, no os conozco. Apartaos de mí. Muchos van a decir, Señor, Señor, Señor. Pues Dios va a decir, no os conozco. ¿De quién serán ustedes? Pues ahí aplica una palabrita: el que hace la voluntad de mi Padre, eso sí es mi hijo, dice. Podemos hacer sanidades, milagros, muchas cosas juntas. Podemos hacer, hermanos y hermanas, en esta faz de la tierra, cosas que puedes hacer. Puedes armarte el mejor ministerio. Si tu vida espiritual no está basado en la voluntad de Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados, así que vayas 40 años, 50 años. Alguien decía, un pastor, allí debemos yo perseverar
40 años y aparecer en infierno. No, yo no quiero eso, dice. Hermano, hermana, el que hace la voluntad de Dios. A ver, búscale, a ver. El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad. ¿Por qué te dirá eso, hermano? No es palabra humana, es palabra de Dios. Usted mismo puede buscar eso. Si quieres, yo te voy a mostrar en esta mañana. Está registrado. Puedes decir que yo inventé eso. Quizá alguien. Usted mismo vaya a Mateos, Evangelio de Mateos. Está registrado eso. Hermanos míos, búsquense en Mateo. La palabra de Dios dice eso. Porque, hermanos míos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque podemos decir, estoy sirviendo a Dios, tenemos Dios, podemos decirlo. Dios, amo a Dios, quiero a Dios, sirvo a Dios, trabajo para Dios. Ya, estoy siguiendo a Dios, podemos decir, pero podemos estar siguiendo a Satanás, nomás podemos estar sirviendo. Y algún momento que podemos morir, en infierno nomás podemos aparecer. Eso puede ser bien triste, como Jeroboam. Jeroboam ofreció 2 becerros de oro. Estos son tus dioses, diciendo, pero la verdad no era eso. Al pueblo dirigió directamente, como poner soga en el cuello, directamente al infierno, todo el rebaño de Dios al infierno. Qué triste, hermanos, hermanas. Así que vamos a ver, vamos a la palabra de Dios. En las escrituras registra en Mateo 7:22. 7:22 dice así, vamos a leernos en las escrituras. 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dice o no dice? Aquí él no se identifica a Dios como Dios de ellos. Con eso estoy diciendo en lo general a todos los hijos de Dios, a todo aquel que dice, yo soy de Dios. Pues la respuesta, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Dale una lectura antes de 22, en 21, así dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Uno puede decir, nosotros somos verdad. Otro puede decir, nosotros seguimos bien. Digas lo que digas, aquí no hay eso. En la palabra de Dios, Dios es el que examina a cada creyente, a cada iglesia. Está bien. En tu congregación puede haber, diremos, reglamentos. Bien. Tu pastor te puede apoyarte. Hijo, predica. Hija, predica. Enseña, alaba al Señor, sirve al Señor. Pero ¿qué tal somos desobedientes? ¿Qué tal somos, hermanos, hermanas, fríos en espíritu? ¿Qué tal, hermanos, hermanas, estamos otro día con Dios, otro día con el diablo? Y hermanos, hermanas, aquí Dios es el que diremos, aquí dice el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabes, hermano, hermana? En Tesalonicenses aparece así. Vuestra voluntad es la santificación. Es la santificación. ¿Aparece sí o no? En Nuevo Testamento dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues Dios quiere que nos apartemos de todo pecado. Hermana, a muchos no nos va a gustar.
el mensaje de la santificación, el mensaje de la santidad, apartarse del pecado, separarse del pecado, no nos va a gustar, nos va a doler. Pero a algunos hijos espirituales esto sí va a ser de ayuda, hermanos y hermanas. Porque mira, aquí el pecado separa con Dios. Jeroboam aquí estaba pecando delante de Dios, blasfemando delante de Dios, adulterando delante de Dios, podemos decirlo. Aquí, hermanos míos, está haciendo engaño. Por eso, hermanos y hermanas, aquí la palabra de Dios nos habla. Nosotros tenemos que ir a la santificación. Usted, hermano, hermana, alguna vez también hemos hablado de eso. Dios quiere, hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios sea santificado, totalmente apartado. Yo no digo, eso no vas a poder discutir. Eso no vas a poder, ¿cómo, hermana? Por más que todos tenemos Reina Valera 60, ahí dice la escritura, todas las iglesias evangélicas manejan. Ahí dice en Efesios, capítulo 5, 27, dice, una iglesia sin mancha, sin arruga va a ver a Dios. Una iglesia santa, dice. Y cuando hablamos, hermanos, de esto, esta es la voluntad de Dios, la santificación santa. La misma palabra de Dios exige que Dios es santo, Jesucristo santo, Espíritu Santo, así también los utensilios santo, también dice los escritores bíblicos eran santo, Israel, que diremos los padres como Abraham, Isaac y Jacob, todos los primeros padres eran santos, así también la escritura dice, ya, la Biblia es santo, la Nueva Jerusalén, que es, digamos, ciudad celestial santa, así también la iglesia tiene que ser santa, no hay escape, hermanos, no hay escape. Puedes, digamos, decirlo que ese debe ser, así nomás debe estar escrito, no. Si Dios por la naturaleza es santo, por eso también dice, pues, hermanos, ¿por qué estos ejemplos esta palabra de Dios estoy tomando? Porque dice aquí, no os conozco. El que hace la voluntad de mi Padre, eso va a entrar al reino de los cielos. Pues, ¿qué quiere decir eso? El que hace la voluntad de Dios, como él dice Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación en términos así, de Génesis a Apocalipsis, en una definición, ¿qué quiere decir? Santificación o santidad, dos palabras nada más se define. Separado de las costumbres de este mundo y apartado del pecado, nada más quiere decir eso. Pues eso no va a ser fácil, hermano, para muchos de los que no estamos con el Espíritu Santo. Muchos de los que no estamos cerca del Señor, siempre vamos a decir, siempre hay caso de pecar, siempre vamos a decir. Pues nos va a decir al Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Bien triste, hermano, ¿no? Él se va a identificar, Dios, como no hubiera sido nunca Dios de nosotros, el Padre de nosotros, el Señor de nosotros. Pues eso va, hermano, el mismo Dios de Jehová, Dios puede decir a Jeroboam, a su gente, a Jeroboam puede decir, no os conozco a ustedes, ustedes deben ser de becerro de oro, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues, hermanos, reflexionemos. Mi persona y tú estamos aquí explorando la palabra de Dios. Y a la vez, hermanos, nada más, no es eso nomás, de los cuales podemos tener, hermanos y hermanas, hasta en nuestras congregaciones, en nuestro mundo, en nuestra faz de la tierra, líderes falsos. ¿Ese qué quiere decir, hermano? Líder no está preparado, ni su corazón no está limpio. No hay, diremos, un acercamiento con Dios. Algunos hayan visto eso. Triste debe ser, triste.
más estamos yendo a la fama, más estamos yendo al dinero, más estamos yendo a otras cosas, a otros términos nomás. Mientras, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice, Esdras se preparaba, dice, para inquirir. Mientras Esdras, dice, se preparaba su corazón. Hermanos y hermanas, bien triste sería, hermanos, ¿no? Ser líder, pero no estamos, diremos, apartados del pecado. Totalmente estamos con el mundo abrazados. Eso puede ser, hermano, podemos ser líderes falsos. Podemos ser líderes falsos en este planeta Tierra. ¿Y qué Dios nos va a decir? No os conozco. ¿De quién sus líderes serán ustedes? Así también, hermanos, sacrificio falso, dice la palabra de Dios, mientras dice el Nuevo Testamento, que te presentes un sacrificio vivo, agradable, santo, dice. Oh, la palabra de Dios, hermano, hermana, en esta mañana te dice así. Mientras, hermano, nuestra vida puede ser, hermano, no puede ser agradable delante de Dios. Hermanos, hermanos, reflexionemos, Iglesia de Cristo. Este es el mensaje para ti, para mí. Que un sacrificio vivo, agradable y santo, como un perfume, tienes que presentarte. Ustedes han cantado, mi persona también ha cantado. Hay una alabanza de himno, hay una alabanza que también hay, dice, sacrificio vivo. ¿Cuántas veces hayas cantado? Pues es sencillo, hermana, darnos cuenta cuando nos presentamos como sacrificio vivo. Ahí es donde la presencia de Dios te inunda. Lloras delante de Él, te quebrantas, totalmente te rindes delante del Señor. Porque, hermano y hermana, no hay por qué perderse en eso, hermana. Te humillas delante de Dios, estás presentándote un sacrificio vivo, sí. Pero si vamos, hermano, con el corazón duro, apagado, más o menos nomás, ¿será que estamos presentando un sacrificio vivo? Algunos, hasta yo escuché, hermanos, no hay, diremos, sentimiento, no hay pasión, no hay amor para Dios. Algunos se ponieron sus salivas en los ojos, como decir, he llorado, que me vea el pastor y los hermanos. Triste, hermano, ¿no? Triste. Mientras nuestro corazón está piedra de los piedras, así. No es un corazón de carne. Pero son bienaventurados. Dentro de esta faz de la tierra hay vidas quebrantadas. Vidas que se consagran sus almas, sus vidas totalmente para el Señor. Que día a día lloran y reconocen delante de Dios, porque lloran en su alma, no lloran simplemente por encima, lloran en su alma. Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, quiero humillarte, enséñame a ser más humilde, Señor, enséñame más de ti, yo quiero andar sumiso bajo tu voluntad. Ahí hay vidas, hay vidas. Y aquí la palabra de Dios, allí menciona últimamente, para terminar estos dos puntos, adoración, dice, hermano, hermana. Dios, mientras dice en la palabra de Dios, es necesario que adoren a Dios, dice. ¿Está registrado eso? San Juan 4:24. Dios es espíritu y es necesario que adoren en espíritu, en verdad, dice. Mientras, hermanos, en estos tiempos, nuestras alabanzas, nuestros ministerios, hemos convertido, ustedes mismos pueden calificar, yo no voy a decir cómo ya son las músicas de actual. Por lo menos en aquellos tiempos había, digamos, se cantaba poder de evangelio, himnos, cala, se cantaba adoraciones, se cantaba alabanzas espirituales. Posteriormente, más allá, hemos ido, hermanos, como ya hay, hermanos. No se ofendan, hermanos y hermanas, los que están haciendo. Sigan haciendo. Si es como para Dios, el Espíritu Santo te habla. Eso, hermano,
siempre va a ser bendición el ministerio que estás haciendo. Pero hermana, si es hermana, como para el mundo, Dios nomás te vea, Dios nomás te examine, Dios nomás te explore, hijo. Reflexiona, hermana, Dios no se complace con el mundano, no proviene de las cosas mundanales. Si tú estás viviendo en espíritu, verás también el lado espiritual también. Y mucho cuidado los que hacen la alabanza, hagan como para papá Dios, porque no están haciendo para el ser humano. No, la alabanza, alguna vez nosotros así, llevando estos programas radiales, desde aquellos tiempos, alguien así solicitaba así, mira, un ejemplo, decía: pastor, colócamelo esta alabanza, me gusta, así. Y un pastor teníamos de una iglesia, de las asambleas de Dios, sabe reprender, así sabe decir: ¿cómo, hermano, te va a gustar la alabanza? La alabanza es para el Señor, no es galleta, no es dulce para que te guste. ¡Wow! Decía yo, ¿cómo reprende? Sí, ciertamente, no es alabanza, no tiene que gustarnos a nosotros, tiene que llegar a bendecirnos. La alabanza es para el Señor. Más bien debes decirte: la palabra de Dios, cómo me encanta saborear, cómo me encanta servirme esta delicia de la palabra de Dios. Eso podemos decir. Pero alabanza es dirigido a Dios Todopoderoso. La alabanza sube al Señor. El Señor es el que recibe. Y nuestra adoración en nuestras congregaciones, alabe donde tú estás, alábalo de todo corazón. Si tú estás cantando en una alabanza, en esa casa de Dios, alábale al Señor, alábale de corazón. ¿Sabes, hermano? Cuando tú estás cantando esa alabanza, sea pues cual sea la alabanza dentro de los poder de evangelio, cala, himno, adoración, coro, cuando vas a cantar de todo corazón, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se va a manifestarte delante de ti. No significa siempre, algunos quieren decir: himno quiero alabar y con himno estoy alabando la verdadera adoración. No. ¿Qué tal yo voy a decir así? Me salvó, me santificó. Así un himno hay. Mientras ni siquiera no estoy santificado. Mientras con el himno que estoy cantando totalmente estoy viviendo en pecado. Mal, hermano. Ahí tenemos que examinarnos. La alabanza puede ser buena interpretación, puede tener. ¿Qué tal yo diremos estoy mientras mi vida totalmente está apagado, mientras estoy cantando una adoración, un himno? Hay otras vidas que alaban al Señor con una alabanza de poder de evangelio, llorando, quebrantado, en el piso llorando, humillado delante de Dios. Mientras otros también cantan himnos, alaban al Señor de toda alma y corazón. Las lágrimas caen. Hay una presencia poderosa que se manifiesta en nuestro ser. Eso Dios quiere, hermano, una adoración, hermanos, que delante de Dios podemos humillarnos delante de Él, podemos exaltar a Él. Y así también, hermanos míos, acaba la palabra de Dios últimamente, dice: festividades falsificadas, fiestas que Él mismo inventó en cuanto Jeroboam. Eso significa, hermano, hermana, podemos tener juntas. Vamos a ir a una junta así nomás para presenciar. A las juntas, a los retiros, a las campañas, a esas grandes que se lleva, tenemos que llegar, hermanos, hermanas, cargados de pecados, o hermanos así con los que no conocieron a Cristo. Tenemos que allá, hermano, realmente por lo menos tenemos que allí arrodillarnos delante de Dios. Tenemos que hacer, como dice, ven, dice, haremos cuenta, dice Dios, haremos cuenta, arreglaremos, dice. Tenemos que ir a arreglar con Dios.
Tenemos que llegar a prepararnos. Esas juntas que llevamos no tiene que ser así por así, hermanos y hermanas. Por lo menos tiene que haber reconciliación. Por lo menos tiene que haber avivamiento, hermanos y hermanas. En lo general estoy diciendo esto. Tienes que llegar a reconciliarte. Tienes que llegar a aumentar tu fe. Tienes que llegar a volver bien nutrido con la palabra de Dios. Bien, hermanos y hermanas. Si las cosas también como días de Jeroboam está pasando, hermano y hermana, reflexionemos. A Dios falsificado podemos estar sirviendo, hermano, y mientras podemos estar diciendo, a Dios estoy sirviendo, mientras podemos estar caminando al infierno. Mientras podemos decir, soy líder, soy pastor, soy evangelista, mientras, hermano, nuestra vida no puede estar preparada. Podemos decir, hermanos y hermanas, mi vida, mi sacrificio, delante de Dios estoy presentándome, consagrándome, no puede ser así. Nuestra adoración, esas cosas, hermanos y hermanas, que Dios nos reflexione, pues la salida, ¿cuál es? La salida, hermano, simple es, hermano, delante de Dios presentate en un ayuno y oración. Clama ahí, dile, Señor, estoy en los principios de este año 2021. Me va a tocar este año llevar algún cargo. Dios mío, no quiero trabajar como humano para humano. Yo quiero trabajar como para ti, Señor. Si algo voy a hacer, alguna pequeña obra, sea grande, Señor, examina. Yo quiero, Señor, apartarme del pecado, dile. Y Dios que sobre eso te guía. Estés en el camino de la rectitud, no como Jeroboam estaba desviado todo el rebaño, todo el pueblo, sino que Dios mismo te explore tu corazón, sigue los caminos de Dios. Así que, hermano, hermana, que el Espíritu Santo esté contigo. Nada más voy a en esta mañana hablar. Aquí nos enseña de la sinceridad, de la verdad, hermano, hermana, no del mal. Que Dios me lo bendiga. Gracias por escudriñar la palabra del Señor en este día, en esta madrugada. Muchas gracias, pueblo del Señor. Bendiciones, paz del Señor.